Agradezco mucho a Roberto de la Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, que nos acompañe hoy en Mega Noticias para hablar y profundizar en asuntos de corrupción. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo. Hoy hemos platicado en muchas ocasiones acerca de corrupción, de la corrupción del pasado, pero yo te preguntaría, ¿cómo anda la del presente? La corrupción del presente tenemos también, ya se empiezan a acumular muchos pendientes porque hay muchos casos que han ido surgiendo en estos 3, ya casi 4 años de la administración. Distingues bien, hay una corrupción del pasado en donde tenemos un discurso y tenemos algunas herramientas anticorrupción que se han, se han hecho un uso político de estas herramientas y del discurso anticorrupción, incluso ha sacado provecho, lo vemos todos los días en la mañana. El problema de los actos de corrupción del presente es que justamente sigue haciendo uso de este discurso anticorrupción y de las herramientas anticorrupción para, digamos, hacer el problema todavía más grande, ¿no? Podemos distinguir 3 tipos de casos de corrupción del presente. Los que están relacionados o asociados a una persona en particular, a un hombre que ha sido polémico. Tenemos el caso de Manuel Bartlett, tenemos el caso de Mariana Sandoval, el caso de Carlos Lomelí, el caso incluso de Santiago Nieto, el caso de Delfina Gómez, el caso de la subsecretaria María del Rosario García Pérez. Y tenemos también ahí los nombres de la familia del presidente López Obrador, ¿no? Sus hermanos, Pío, su hijo también, el tema de la casa en Houston. Tenemos estos casos en donde tienen un nombre específico particular. Tenemos los casos, por otro lado, que están asociados a los proyectos prioritarios. Justamente comentaban antes del corte el tema de estos casos prioritarios, de cómo va Dos Bocas, cómo va el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque aunque ya se inauguró, pues la rendición de cuentas está pendiente. Tenemos el caso del Tren Maya, estos casos de programas prioritarios que están siendo sumamente cuestionados. El tema de una de las consecuencias del discurso anticorrupción ha sido la militarización de los proyectos de infraestructura, ¿no? Lo vemos en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo vemos en el caso del Tren Maya, en donde la administración, digamos, y también los beneficios que se obtengan del Tren Maya van a ir a parar justamente a pagar las pensiones de los militares. Es un tema que nos está dejando el presidente para el futuro. ¿Qué va a pasar con el ejército una vez que él se vaya? Claro. Es un gran tema de aquí a 2024 y las propuestas que se plantean en 2024. ¿Qué va a pasar después de 2024? Esta es una de las causas y las consecuencias del discurso anticorrupción. Se busca ser más austeros, sí, pero a costa de... Tiene un costo y el costo es la militarización y por tanto también la falta de transparencia. Y que justamente en esta parte, cuando se habla del combate a la corrupción, pues queda claro, ¿no? El presidente en reiteradas ocasiones pues decía, ¿no?, que las escaleras se iban a barrer de arriba para abajo. Cuando estaba en campaña prometió, por ejemplo, que su gobierno sería más transparente, y de pronto nos topamos con más reservas de información, ¿no? Y con estos asuntos del decretazo, en donde, bueno, también hay una reserva importante de información. También se hablaba del asunto de las adjudicaciones directas y hemos visto también un incremento sustancial en estas entregas de adjudicaciones directas, y el pretexto favorito de todo el mundo, ya lo sabe Roberto, pues es el tema de la pandemia, ¿no? También dijo que no permitiría la corrupción en su gobierno, y vemos esta corrupción asociada a los nombres que ya mencionabas. ¿Qué me dices de Segalmex? Que es un tema que también traemos el día de hoy y que, bueno, realmente seguimos sin saber exactamente qué es lo que ha pasado. Sabemos que hay investigaciones en concreto por parte de la auditoría y demás, pero no hay nada claro, solamente quitaron al titular, ¿ya con eso se acaba la corrupción? El tema de Segalmex es un tema muy serio porque nos habla de una corrupción que justamente está incrustada arriba de las escaleras, ¿no? En el primer escalón de las escaleras está justamente este tipo de corrupción. Es grave porque la encabeza o la encabezó una red que opera justamente en oficinas centrales de Segalmex, que tiene un modus operandi, una forma de operación. Como son todos estos casos de corrupción, hay contratos, hay empresas fantasma, hay modificaciones a contratos, hay adjudicaciones directas, hay falta de seguimiento a los proyectos y los programas, un sospechoso falta de seguimiento a la entrega de los productos que se obtienen justamente de la compra, de la operación de Segalmex. Efectivamente, la Auditoría Superior ha señalado esto, solamente se separó a una persona del cargo, las investigaciones están abiertas. El tema es de que
pues, nos llevan muchos años, ¿no? Recuerdo los ritmos de la auditoría, tal vez por allá de 2024, 2025, vamos a ir teniendo certeza de lo que ocurre en estos días, en estos meses. No puede ser así, porque pues nos habla de impunidad. Entonces el tema de Segalmex tiene que ver con una administración, digamos, que buscó hacer inversiones no autorizadas en la ley, y que por tanto nos hablan de un manejo irregular de los recursos, ¿no? No podía hacer lo que hicieron con esos recursos Segalmex, no podía invertirlos en bonos o en fondos internacionales. El tema de cómo se han mal ejecutado los contratos. Hay entregas tardías, faltantes en almacenes, materiales que se recibieron que estaban, una mala administración de los almacenes. Estos son problemas muy graves porque al final hay un beneficiario que está siendo afectado, o que incluso programas de beneficiarios, el tema de precios de garantía, hay sospechas de cómo se están asegurando este tipo de precios de garantía, quiénes están viendo beneficiados. A ver, Roberto, cuando hablamos de todos estos escándalos de corrupción, cuando hablamos de concretamente de Segalmex, cuando hablamos del tema de las adjudicaciones directas, del asunto de las reservas de información y de también cómo se han manejado algunas de manera opaca las obras de infraestructura, bueno, sale a relucir la Auditoría Superior de la Federación. ¿En dónde quedan instancias como esta que son fundamentales para el combate a la corrupción? Cito, Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera ahora con Pablo Gómez, la Fiscalía General de la República con el propio Alejandro Gertz Manero. ¿En dónde quedan? ¿Qué están haciendo para el combate a la corrupción? Porque pues entonces parece que se están haciendo de la vista gorda, ¿no? Inclusive la propia Auditoría Superior de la Federación ha tenido sus propios problemas internos. Tu lectura es correcta. Justamente estas cuatro instituciones nos dan para hablar horas y horas y horas. El tema comenzaría por la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Con el cambio de titular, percibimos un perfil completamente distinto. El titular actual, Roberto Salcedo, es muchísimo menos mediático que lo que es Irma Heréndira Sandoval. Por tanto, conocemos menos de lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública, pero tiene funciones muy, muy, muy importantes. El control interno, la prevención. Si alguien es responsable de la prevención de la corrupción, es justamente la Secretaría de la Función Pública. No conocemos cuáles son sus programas de prevención. Menos conocemos cuáles son los resultados de las auditorías que está practicando a los programas estratégicos, ¿no? Vemos cómo tuvieron problemas para controlar los contratos en la pandemia. El tema de los ventiladores fue uno de los escándalos más grandes que hemos tenido en corrupción. La Auditoría Superior de la Federación, ¿qué pasa con la auditoría? Tenemos una auditoría a la que doblaron en febrero de 2021, cuando publicó el costo del aeropuerto de 332 mil millones de pesos. Desde ese golpe, no se recupera la Auditoría Superior de la Federación. El auditor superior ha optar también por un perfil bajo, de no confrontar al Ejecutivo. En ese momento tenían mayoría Morena y por tanto tal vez la estrategia del auditor correspondió a eso, no exponerse a que lo removieran de la oficina, pero en medio va justamente el combate franco y de frente a la corrupción que debe tenerse. El tema de la unidad de inteligencia financiera. Tenemos una unidad de inteligencia financiera desarticulada, ¿no? Muy distinta a lo que fue con Santiago Nieto, que también tiene sus polémicas, pero vemos ahora una UIF sumamente desarticulada, ya no tiene el papel que tenía antes, del cual incluso se llegó a señalar que se abusaba, ¿no? Y tenemos, yo creo que la parte central, Magda, es una Fiscalía General de la República, que es el mayor problema que tenemos en el país. El tema de la impunidad en cualquier delito es ampliamente conocido, pero en el caso del fiscal actual tenemos temas muy graves como el supuesto cheque de 2,000 pesos que entregó de un fondo que se recuperó de un fraude al Infonavit, que no debía de terminar en el gobierno, pero que así lo manifestó el fiscal. Tenemos el caso de Odebrecht, el polémico caso de Emilio Lozoya, en donde no hay ninguna red desarticulada y la versión que se está consolidando es la de él como un corrupto solitario. No está desarticulando la red el fiscal. El tema de Javier Duarte, el tema de César Duarte, la exoneración incluso del general Cisneros en este tema que tuvimos con Estados Unidos. Incluso también el fiscal general se mandó a hacer su propia ley
que se le autorizaron en febrero, marzo del año pasado. Ese es el mayor problema que tenemos en el combate a la corrupción. Cuando al final del proceso sabes que no te van a juzgar, que no te van a encontrar culpable, que las investigaciones se caen, que los ministerios públicos son endebles, eso promueve e incentiva la corrupción. Me quedo con esta parte final que nos comentas, Roberto, cuando verdaderamente sabes, y para ponerlo en términos llanos, ¿no? Cuando sabes que no va a haber consecuencias, pues al final de cuentas lo único que estás haciendo es alentar esta tremenda corrupción. Muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Magda. Igualmente, que estén muy bien.